Decíamos que la arquitectura es en la cual tenemos dispositivos finales con devices que van a ser normalmente transductores. Esos transductores transmiten utilizando la modulación LoRa, que es la modulación de frecuencia, que es la que hemos llamado chip. eh, Transmiten, lo reciben los gateways. La función del gateway es algo así como un router Wi-Fi. Un dispositivo podría estar accediendo a más de un gateway simultáneamente, y ahí va a empezar a aparecer el que se va a encargar de comandar, de controlar toda la técnica de comunicación, la topología, la forma en la cual se adecua la red al nivel de señal que se está recibiendo. Habíamos mencionado también un factor de dispersión o spread spectrum, o spreading factor, perdón, un factor que lo que estaba diciendo era la cantidad de chips que me cabían en un bit, era la cantidad de multiplicaciones que tenía para expandir el espectro. Entonces, el que se encarga de, en forma automática, de adecuar la comunicación con un nodo, va a ser ese network server que aparece ahí. El network server se va a encargar de elegir el factor de dispersión, el spread spectrum adecuado para el nivel de la señal que se está recibiendo. Por supuesto, cuanto más cerca sea, menor va a ser el spread spectrum, el spread factor. ¿Por qué? Porque si lo tengo cerca, en repeticiones, no voy a tener que enviar por varios puntos distintos la información de mí. A medida que me voy alejando, la comunicación se va a ir lentificando porque voy a necesitar multiplicar por un número mayor cada vez más la cantidad de chips que me aparecen por bit. Bueno, entonces, el network server, lo vamos a mencionar en un rato, va a ser el que se va a encargar de efectuar la adecuación de la red. El sistema es adaptativo. Es decir, que él se encarga de optimizar la comunicación y el consumo de energía. Es decir, no va a transmitir de igual manera, sea el nodo que sea, a la distancia que sea. Si estoy utilizando un spread factor de 12 por un lado y un spread factor de 10 por el otro, no la comunicación es absolutamente robusta. Bien. Acá tenemos la aplicación. Acá en el medio, entonces, este es un primer dibujo muy simple en el que tenemos una sola aplicación conectada con el network server. Vamos a ver que habitualmente a un network server, es decir, no voy a pretender yo tener una red exclusivamente para mí, sino que la red puede estar compartida entre varias aplicaciones. Tendremos que poner acá en el medio luego un servidor de aplicaciones que va a ser el que se va a encargar de distribuir la información a la aplicación que corresponda. Punto importante. ¿Qué pasa si alguien quisiera capturar la información que está viajando por acá? Tiene que conocer el código de secuencia para el modular ¿Y qué más? y tiene que saber la frecuencia con la que iría a buscar el mensaje. ¿Y qué más? Ah, ¿Cómo? está cifrada. Está cifrada. O sea, acá vamos a utilizar por hardware un encriptado típicamente de 128 bits. ¿Por qué digo típicamente? Porque no es obligatorio que sea 128 bits, existe la opción de que sea
de 64, el de 128 la implementación es un poquito más cara, pero es un poquito. Y con 128 bits, la seguridad de encriptado es muchísimo mayor. Entonces, si alguien se mete acá en el medio y quiere capturar la información, se va a encontrar con un cifrado importante. Bien, ¿qué más? Tengo un paquete de datos, lo encripto y lo transmito. Pero, ¿qué pasa si ahora en el gateway tengo a alguien que me quiere también capturar la información? Entonces, el gateway lo desencripta y se lo manda a la aplicación. ¿Qué pasa si alguien aquí entonces en el medio se quiere tomar la información? Ahí entonces aparece la necesidad de un doble cifrado. Tomo el paquete, lo cifro, es decir, lo encripto con una clave para la aplicación. Una clave encripta para la aplicación. Eso a su vez lo reencripto para el network server. O sea, hay un doble encriptado. De manera que el network server, si no tiene la clave de la aplicación, no sabe qué es lo que está recibiendo. Hay un doble encriptado, uno para el gateway y otro para el network server. No para el gateway, para el network server. ¿Y el primero? Hay uno que es para la aplicación Sí. y otro para el network server. Entonces, cada uno tiene su clave de encriptado. Tomo el paquete de datos, lo encripto para la aplicación. Sí. Y a su vez lo sobreencripto para el network server. Es decir, como si lo pusiera en una doble caja. Sí. Entonces, el network server lo que va a hacer es abrir la caja exterior y adentro le queda otra caja más. Y él esa no la puede abrir porque no tiene la clave. Se la tira al application server que va a aparecer en un rato y así, ahí sí, el application server que tiene la clave de encriptado le va a poder entregar, después vamos a ver qué es lo que puede haber del otro lado, la información a la aplicación. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Entonces, la tecnología LoRaWAN, la tecnología LoRa, perdón, es propietaria de una empresa que se llama Centech. ¿Sí? Si ustedes entran en Centech, y después les voy a pasar el link para que lo hagan, se van a encontrar que hay un montonazo de documentación, muy buena documentación, muy didáctica, que ahora estoy mencionando a lo largo de esta clase. La comunicación es robusta, es confiable, siempre pensando en pequeños paquetes de datos que son los que vamos a transmitir. Entonces, LoRaWAN es una implementación de LoRa. Creo que hoy vamos a poder discernir claramente lo que es LoRa y lo que es LoRaWAN. LoRa es básicamente la parte física del modelo e-sourcing. Y LoRaWAN sería el stack que le viene encima. Son dos cosas distintas. Es decir, que yo puedo hacer una red LoRa que no sea LoRaWAN.
¿Y para qué? Bueno, lo que habíamos hablado al comienzo de la clase como introducción. Puedo hacer una red propia que utilice una topología distinta a la de LoRa. La topología típica de LoRa es tipo estrella, como Wi-Fi, por ejemplo, como Bluetooth. Entonces, lo que vamos a mencionar es que si yo, haciendo un trabajito adicional, por supuesto, si yo lo que hago es montar sobre la 802.15.4 una implementación propia que en lugar de ser estrella sea tipo mesh, voy a lograr mezclar la innovación que fue en Zigbee, tener una topología mesh, con el poder de comunicación a gran distancia que tiene LoRa. Y eso es algo novedoso y muy piola. ¿Qué caso vamos a poder mencionar en este ejemplo? Un caso concreto que se está dando, por ejemplo, en lugares alejados, fuera de, la ciudad, de las grandes ciudades, en las cuales las comunicaciones son muy pobres. No tienen habitualmente red de telefonía celular y se manejan con Wi-Fi. Entonces, hay un proveedor que de alguna manera, por fibra óptica, por ejemplo, le llega Internet. Entonces, ese proveedor eh, provee o a todo el grupo de casas o en forma individual le provee Wi-Fi. Entonces se comunican por WhatsApp o por comunicaciones telefónicas sobre WhatsApp. ¿Qué pasa si se corta la energía eléctrica? Se quedan incomunicados. Y no tienen forma de avisarle al proveedor de energía eléctrica que están sin energía. Lo cual es un problemón porque tienen que caminarse kilómetros en ese escenario de una tormenta para llegar a un lugar que ellos ya saben dónde es que tienen comunicación de telefonía celular. La idea entonces de hacer una topología de tipo mesh es que alguien que está cerca de un proveedor confiable de telefonía, de GPS o de lo que fuera, ese nodo se comunica con otro nodo que está a 1 kilómetro, una casa que está a 1 kilómetro, con otra casa que está a 1 kilómetro, con otra que está a 2 kilómetros, y de esa manera se pueden llegar a comunicar aprovechando, ¿sí? Porque estos equipos se pueden alimentar con batería. Estamos hablando de bajo consumo. No es un Wi-Fi que dijimos, ustedes se acuerdan cuando hablamos de un Wi-Fi que tengo que tener igual potencia de ambos lados. Entonces, si tengo un router Wi-Fi de 200 miliwatts, tengo que tener 200 miliwatts para transmitir desde mi equipito. Con lo cual, bueno, eso sería montándonos sobre LoRa, no sobre LoRaWAN. Es decir, hacer nosotros nuestro propio stack montado sobre LoRa, lo que garantiza al utilizar LoRa y la tecnología de modulación de LoRa, del Chirp Spread Spectrum, no el DSSS, sino el CSS, el Chirp Spread Spectrum, entonces puedo modificar la topología y puedo incorporar algo que le va a resultar conocido ya después de haber visto Zigbee, que son las tablas de ruteo. Entonces, desde ese punto de vista, estamos trasladando Zigbee utilizando una modulación que nos permite llegar a mayores distancias. Bien. Eh, bueno, la comunicación LoRaWAN. LoRaWAN entonces es la implementación del protocolo ISO-OSI sobre la modulación LoRa. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con LoRaWAN? La ventaja es que puedo mezclar componentes de distintos fabricantes porque todos deben respetar esta normativa. Nosotros lo que estamos proponiendo ahora es utilizar algunos de esos módulos que son muy pequeños, baratos, que me proveen normalmente desde Extremo Oriente,
que no están preparados para trabajar directamente sobre el LoRaWAN, sino que me ofrecen solamente la modulación LoRa. ¿Estamos más o menos claros aquí? Sí. Bueno, entonces, LoRaWAN me permite interoperabilidad sin fallas entre dispositivos inteligentes sin la instalación, la necesidad de instalar adecuaciones complejas. Entonces, la tecnología LoRaWAN nos permite demodular 20 dB por debajo del nivel de ruido, es decir, que tengo una relación ruido a señal de hasta 20 dB. Lo cual me permite, en lo que me parecería que es ruido puro, recuperar la señal. ¿Por qué? Porque el receptor sabe en dónde ir y cómo ir a buscar información dentro del espectro. Y fíjense que estamos hablando acá de que podemos llegar a manejar hasta 148 dBm, es decir, estamos hablando de microvolt. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre LoRa y LoRaWAN? Es la misma diferencia que tenemos entre comunicación SETI asincrónica y RS-232. RS-232, ¿qué me dan? Niveles de presión, conectores individualmente. Pero no me dice que tengo que transmitir bit de arranque, bit de datos, bit de paridad, bit de parada. Esa es una implementación posible. Yo en RS-232 puedo transmitir bits a los pavotes según se me ocurra a mí. Esto entonces, RS-232 es LoRa. La comunicación asincrónica sobre RS-232 es el equivalente de LoRaWAN. Entonces, LoRaWAN es una implementación basada en la tecnología LoRa, de modulación LoRa. LoRaWAN define la arquitectura de la red y la forma en que se intercomunican los dispositivos de Internet de las cosas utilizando modulación LoRa. Entonces, LoRa es la técnica de modulación para la transmisión de datos, mientras que LoRaWAN es el protocolo de comunicación que define la forma en la cual se comunican los dispositivos en la red. LoRa es la tecnología de transmisión, de modulación, y LoRaWAN es la tecnología de red. Es decir, dentro del ISO-OSI es todo lo que está por arriba de la parte física. Bueno, esta es la implementación de LoRa e ISO-OSI. Entonces, sobre la izquierda tenemos ISO-OSI. Sobre la derecha tenemos LoRa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos, primero de todo, la parte física de LoRa. Transmisión y la parte de radiofrecuencia bits. Estos son bits. Luego viene la parte del data link, es decir, la intercomunicación, y acá ya tenemos paquetes de datos. Entonces, claro, la modulación me da bits. Esos bits lo armo, eso me da paquetes de datos. Ahora bien, si subo un poquito más y utilizo el MAC y el direccionamiento lógico, es decir, el equivalente de cuando conecto una computadora a una red. Es decir, la computadora tiene su MAC address, su dirección MAC. Cuando se conecta a una red, pasa a tener una dirección IP. Algo similar estamos diciendo acá. El logical addressing es el equivalente a la dirección IP. Y esto me da lugar a la comunicación vía frames, tramas. Entonces, bits, paquetes, tramas. Entonces, esta es la implementación de LoRa vinculado, comparado con ISO-OSI. Nada me impide a mí tener
una vinculación a nivel física con LoRa y después implementar yo mi propio mecanismo de traslado de información, de conversión de información. O sea, acá tenemos, nos aparece algo novedoso. Acá tenemos entonces la aplicación que está en la parte superior. Después tenemos la Mac, LoRaWAN Mac, las opciones, y acá me parece algo que es clase A, clase B y clase C. No es nada que ver con lo que ustedes conocen de electrónica analógica de los distintos tipos de amplificadores que existieron en alguna época. Eso sería la capa superior, que sería la capa de MAC, de Media Access Control, y abajo tenemos la modulación LoRa con las bandas ISM propias de cada país. Claro, ustedes recuerden, ISM era instrumentación científico y médico. Son las bandas que podemos utilizar sin tener que pedirle permiso a nadie. Hay una banda que es universal en todo el mundo, que es 2,4 GB. 2,4 GB tiene un problema que es el alcance. Recuerdo la historia del sub-gigahertz y el upper gigahertz. Entonces, parecería que fuera la frontera. Debajo del gigahertz, la penetración de las ondas electromagnéticas es buena. De esa manera, yo ayer, el lunes, yo estaba comunicándome por vía celular y enviando fotos desde una baulera que estaba en el subsuelo. Si yo tuviera 2,4 GHz, es decir, por supuesto, si quería ver el Wi-Fi que estaba 2 pisos más arriba, no lo veía. ¿Está bien? ¿Por qué? Estamos hablando de una frecuencia de corte de 1 GHz. Cuanto estemos en la zona de óptimamente 700, 800 MHz, la penetración de las ondas electromagnéticas es mucho mejor. Entonces, las ISM, que nosotros vamos a hablar ahora, van a ser la de 868 MHz para Europa, la de 433, ahí dice para Europa también, pero más que todo es para Asia, la de 915 para Estados Unidos, y después otra vertiente que es la de AS430, que es un caso bastante especial. La de 915, que dice que es para Estados Unidos y para alguna parte de América, es una banda centrada en 915 y que va desde 902 hasta 928 MHz. ¿Bien? En nuestro país, por razones de regulación y de entrega de zonas de espectro a empresas de telefonía celular, se utilizó la banda de 902 a 915, esa subbanda se utilizó para telefonía celular, por lo cual nos quedamos huérfanos y tuvimos que adoptar una norma que ya existía, que es la norma australiana, que va de 915 a 928 MHz. Sí. Existe, por suerte, un antecedente de este mismo rango de frecuencias. Con lo cual, nosotros vamos a tener un módulo, que eso lo vamos a ver al final del capítulo, un módulo al cual le podemos flashear. Flashear significa grabar como memoria flash, flashear un firmware que permite trabajar a distintos rangos. Con lo cual es una ventaja. Aquel que recuerde lo que era la telefonía, la televisión analógica, Argentina tenía un modelo particular de televisión que era PAL-M, que era único en el mundo. Creo que Argentina y Uruguay. Que era una mezcla del sistema americano de la cantidad de cuadros por segundo con la técnica de modulación que utilizaban los europeos, que era PAL. Nosotros, felizmente, se evitó eso porque
con la tecnología digital, lo que hago yo es cambiar el controlador, flasheando, es decir, grabando la memoria flash con un programa que uno descarga de internet y con otro programa, con otra aplicación que lo que hace es grabar la memoria flash, digamos que no está al alcance de cualquiera, sino que hay que hacerlo de forma voluntaria, bueno, y de esa manera entonces nosotros vamos a trabajar en una versión similar a la versión australiana de LoRa, utilizando una banda ISM particular de 915 a 928 MHz. ¿En qué nos dificultan las cosas? En la cantidad de canales que vamos a tener para subida y bajada de datos. Para un nodo, pensemos en un momento antes de contestar. Para un nodo, ¿qué es más importante? ¿El uplink o el downlink? Creo que uplink y downlink me parece que dicen directamente de qué se trata. ¿Qué les parece? ¿Qué hace un nodo? ¿Qué es un nodo para nosotros? El uplink es importante. Pero Porque el nodo envía información. exactamente. El nodo normalmente es un traductor, un sensor. Entonces, el nodo sube datos. Lo más importante para el nodo es el uplink. La cantidad de canales disponibles para hacer uplink. El downlink es esporádico. Será para decirle que le piden algún tipo de acknowledge, por ejemplo. Entonces, ahí me aparece clase A, clase B y clase C con los ejemplos que espero que quede más claro. Entonces, LoRaWAN implementa varias capas de cifrado, dijimos dos, para garantizar la seguridad de toda la infraestructura. Hay una única sesión de red que garantiza la seguridad a nivel del network server. Y después tenemos otro nivel de seguridad a nivel del application server. El network server garantiza la inmunidad de la información entre el nodo y el network server. Pero a su vez, el paquete de datos que a mí me importa transmitir y quiero que llegue al application server, no podrá ser decodificado por el network server. Es decir, si alguien se quiere meter en el network server para robar la información que estoy enviando, se va a encontrar que es información que está a su vez encriptada. Si de alguna manera se mete en el network server para chusmear los paquetes que están llegando, no los va a entender, porque están sobre encriptados. La clave de aplicación específica está para el dispositivo final. Entonces, el transductor toma un paquete de datos, genera un paquete de datos, los encripta para que lo desencripte en la aplicación final y a su vez ese paquete encriptado se vuelve a encriptar con una clave que la conoce el network server. El network server va a recibir dos cajas, una dentro de la otra. Puede abrir la caja exterior con su clave y a su vez tiene que transmitirle la segunda caja empaquetada a la application server. Entonces, tenemos end devices, que serían los nodos. Suelen ser baratos de muy bajo consumo. Suelen tener microcontroladores específicos pensados para entrar muy fácilmente en estado de suspensión. Y despertarse, por ejemplo, periódicamente puede significar cada horas, como para tomar los datos, transmitir los datos y volver a dormir, buscando la autonomía. Dijimos nosotros que típicamente un nodo puede, transmitiendo lo que se recomienda dentro de LoRa, un nodo puede llegar a
mantener la vida útil con baterías por 5 años. Después tenemos gateways. Y ahí tenemos varias empresas bien conocidas, algunas de ellas bien conocidas por el pueblo en general. Por ejemplo, Cisco. Cisco, Activity también, y después Multitech es la que nosotros estamos utilizando por el convenio que tenemos con nuestra empresa proveedora. Y después tenemos la parte de la tecnología del network server, es Activity, IBM o Select. Es decir, una cosa es el gateway y otra cosa es el network server. El gateway llega la información y se la tira al network server. Dicho de una manera que no es precisa, pero me hace más entendible, el gateway es una antena un poquito inteligente. ¿Puedo llegar a colocar el network server dentro del gateway? ¿Qué les parece? Lo pregunto de otra manera. ¿Por qué no? El network server, el gateway, puede tener un microcontrolador poderoso como para poder implementar el network server. Está conectado, tiene que estar conectado a la red de 220, con lo cual podemos colocar un micro que consuma energía pero que sea potente. Es distinto al caso del microcontrolador que va a estar adosado al end device, que ese lo que tiene que tener puede ser un Cortex M0. Cortex M0 toma datos, un conversor analógico a digital, y se lo manda al módulo LoRa. Ese puede ser de muy bajo consumo y barato. Ahora, no hay ningún problema que el gateway tenga un micro importante y ahí adentro pueda llegar a meter un reproductor. ¿Alguna pregunta? No sé si te puede. Sí. Es más, si ustedes se fijan, hay implementaciones de gateways utilizando una Raspberry Pi. Pero claro, la cantidad de canales que puede llegar a manejar es uno. Digamos que no es un gateway al cual uno le puede exigir demasiado, pero una Raspberry Pi es bastante más barata que un gateway. Después lo vamos a ver el gateway que tenemos acá en el laboratorio. Bueno, sí, y ahora, por ejemplo, arquitectura se necesita tanto para una más, como una que más para llegar a los temas que ¿LoRa One o LoRa? Esto, para LoRa One. Esto es para LoRa One. Pero LoRa solamente de dispositivos. Lo puedo hacer justamente, el caso que vamos a mostrar ahora, un documento muy interesante, que es muy fácil de leer, es comunicación, se llama peer-to-peer, entre pares. Y ahí no necesito esto. El caso que habíamos mencionado antes, de lo que se puede hacer en misiones, por ejemplo, o en la selva, es peer-to-peer. No necesito esto. ¿Está bien? LoRaWAN necesita esto. Sería una comunicación de varios metros, sería solamente entre dos dispositivos y si hay un tercero y le comunico porque es la misma estructura que tiene en device, lo que estoy diciendo ahora de esa interpretación del LoRa
para hacer una red de topología mesh tiene end-devices, tiene routers y tiene coordinadores, tal cual como Zigbee. Dicho de otra manera, es una Zigbee que utiliza modulación LoRa. Es decir, que permite ampliar la distancia a través de LoRa. Pues la topología es muy similar a la de Zigbee. Entonces, en Zigbee yo tengo coordinadores, tiene que haber un coordinador, ¿sí? Y es el que se va a encargar con un algoritmo de ir comunicando. A ver, ¿cómo es el mecanismo? Cada nodo se comunica con los que tiene, digamos, inmediatamente próximo, sin que haya ningún salto de por medio. Entonces, voy a tener un nodo se comunica, vos sos tal, bueno, vos sos tal. Entonces, se va armando un mapa de quiénes tengo yo próximo. Entonces, el otro nodo va a tener, va a hacer lo mismo, y entonces se va a armar toda una topología, y el coordinador va a ser el que va a definir cuál es la adecuada tabla de enrutamiento para que un paquete vaya del nodo A al nodo B. Con la ventaja de, si se envía un paquete y no llega, se vuelve a enviar hasta 3 veces. Si no, se cancela la comunicación. Bueno, entonces, vamos a tener la posibilidad de trabajar con varios canales y en distintas frecuencias. ¿Por qué? Porque la banda que se le asigna, en nuestro caso 915 a 928, la vamos a dividir en canales. Entonces, el gateway va a poder trabajar en varios canales. El gateway que dijimos nosotros con una Raspberry Pi puede trabajar en un solo canal. Porque no está pensado, no fue diseñado para eso. Después vienen las características de adaptabilidad, de que se va adecuando de acuerdo con las características de la comunicación. Y acá, lo que mencionamos también hace unos minutos, la tecnología de espectro expandido, al trabajar con distintas velocidades de datos, no van a interferir entre sí porque es una modulación ortogonal. Ortogonal significaría perpendicular, que no se afectan entre sí. Sería el equivalente geométrico. Y se producen canales virtuales, algo así como los pipes que habíamos hablado en su momento en los sistemas operativos en tiempo real, que una vez que se producía la comunicación entre tareas, se establecía una comunicación virtual tipo pipe, y eso permite aumentar la capacidad de gateway. La velocidad de los datos va de 300 Hz a 50 kilobits por segundo. El servidor de la red, el network server, gestiona la velocidad de datos y la salida de radiofrecuencia para cada dispositivo mediante un sistema adaptativo que se llama ADR. ¿Ustedes alguna vez escucharon los sonidos de un módem telefónico? ¿Se acuerdan de esos chiflidos que se producían? ¿Qué pasaba? Arrancaba la comunicación, cuando uno se comunicaba telefónicamente con un proveedor de internet o de lo que fuera, arrancaba intentando comunicarse a máxima velocidad de transmisión. En ese momento, 56 kilobits por segundo. Del otro lado, 100% de los casos decía, no entiendo. A mí me pasó en una cooperativa telefónica en la provincia de Buenos Aires, estar a una pared del módem, del proveedor, y a una pared del módem no me pude comunicar a 56 kilobits por segundo.
Decía, no, no me puedo comunicar. Dice, bueno, probemos. 52 kilobits por segundo. No, no te entiendo. 48. Y se seguía bajando hasta llegar a un punto en el cual se entendían en forma confiable, momento en el cual se silenciaba toda esa serie de chiflidos que iniciaban la comunicación. Pero acá el ADR es algo parecido. Prueba comunicarse con un device que está lejos. Entonces, el otro, mejor dicho, el device no lo escucho, es decir, no recibe acknowledge, por lo tanto, el device empieza a bajar las características de la comunicación buscando adecuarse. Y el ADR va manejando el tema de velocidad y de potencia para lograr que el consumo de energía del end device sea lo más bajo posible. Bueno, ejemplos. En la industria se utiliza mucho, por ejemplo, en la industria petroquímica, que hay que transmitir eh, paquetes de datos no muy importantes, pero con alta confiabilidad. Los niveles, por ejemplo, en California, tienen, en lugar de tener, en California está bastante distribuida sobre toda la superficie del estado. Entonces, en lugar de tener un sistema de provisión de agua que abarque a todo el estado, lo que tienen son tanques cada, no sé, tantas casas. Entonces, tienen ese tanque que recibe agua de un acueducto. ¿Cómo es que se maneja? Mándenme agua, no me manden agua, de acuerdo con el nivel que tenga el tanque. Entonces, cuando el nivel del tanque, estoy hablando de tanques de grandes dimensiones, no del tanque domiciliario, ¿no? Entonces, cuando el nivel de agua del tanque llegó a un determinado nivel, se manda la orden para que se active la electroválvula que carga agua sobre ese tanque. Eso se tiene que hacer a distancias importantes con alta confiabilidad. Aplicación paralela. Y aparte es poco frecuente, porque no es que está permanentemente transmitiendo datos, sino que es cuando se llega, se corta, y cuando llega al nivel inferior, se abre. Entonces ahí tenemos para el caso de control de flujo, alertas de emergencia. Acá tenemos entonces detección de pérdidas. ¿Por qué lo hacemos en forma centralizada? Bueno, para saber en la punta, porque uno lo que diría es, yo abro la válvula, yo abro la válvula y la cierro. ¿Y cómo sabe el que está en la punta del acueducto, que es el que toma el agua del río, del lago, de lo que fuera, el flujo que tiene que mandar? Si yo, en forma individual, abro y cierro mi canilla. De lo que se hace es, de esta forma centralizada, se logra controlar en forma homogénea el flujo de agua desde lo que me inyectan en la punta del acueducto hasta lo que le llega al último más alejado. Bueno, también se utiliza con fines de seguridad para cercos. Cuando se produce alguna alteración del cerco, se tiene esta transmisión a gran distancia, muy segura y difícilmente interferible. Lectura automatizada. Típicamente, dígame, debe haber algo más plomazo que medir el consumo de energía eléctrica que viene alguien casa por casa que toca el timbre? Yo vivo en un PH. Entonces en el PH empieza a tocar el timbre hasta que alguien le abre porque PH prehistórico, en la época se supone que no debía estar cerrado con llave el pasillo. Entonces, están los medidores de gas distribuidos a lo largo de todo el pasillo. Debe ser un embole terrible que tenga que venir alguien a tomar el estado del medidor. ¿Cada cuánto? Cada 2 meses. Eh, con lo cual, podemos hacer un sistema automático de medición
y que periódicamente se transmita la lectura sin necesidad de que venga un ser humano a medirlo. Con una ventaja adicional, con una ventaja adicional, que es que puedo casi en tiempo real detectar pérdidas. ¿Qué significa? Supóngase que se me rompió un caño en una calle. Eh, no me voy a dar cuenta hasta que alguien me avise. Salvo que yo estoy tomando periódicamente el estado de los medidores y veo que entre todos los medidores me están consumiendo 1,9 metros cúbicos por segundo. Y yo estoy enviando 2,5 metros cúbicos por segundo, es decir, que se me están perdiendo 0,6 metros cúbicos por segundo. Entonces, detecto de que hay una pérdida y puedo empezar a hacer inteligencia, de ir sectorizando y ir para tratar de ubicar dónde es que se perdió. Bueno, y monitoreo ambiental. Puedo detectar por medio de LoRa, puedo llegar a estar midiendo en forma remota la contaminación de azufre, por ejemplo, en el centro de Buenos Aires, o el ruido en una avenida. No necesito colgarme sobre ninguna red existente. En una ciudad la puedo armar yo mi propia red. Un caso concreto, en Puerto Madero. En Puerto Madero, bueno, fue un barrio que se construyó desde cero, tiene más o menos 30 años. Puerto Madero. Digamos, Puerto Madero existe hace desde el siglo pasado, creo que desde antes también del siglo XIX, pero como barrio moderno tiene 30 años. Entonces, se tuvo que construir desde cero. Entonces se empezaron a utilizar luminarias en la calle inteligentes. ¿Cómo uno se da cuenta que falla una luminaria? ¿Cuáles son los dos casos extremos de falla? Eso me doy cuenta a la noche. Debería prenderse y no está prendida. Y durante el día, Está prendida. no está prendida. Derroche de energía. Entonces, yo lo que puedo hacer a la noche es empezar a medir. Yo estoy hablando ahora de centralizador de la comuna. Yo puedo empezar a medir el consumo de cada una de las lámparas. Y de esa manera darme cuenta la que debería estar prendida y no está prendida, o la que está prendida y no debería estar prendida. O si quiero también, y acá tengo la gran ventaja de manejar yo el problema, no tengo que pedirle permiso a nadie, que la lámpara me avise. Che, es de día y yo estoy prendida. Debe haber otra cosa similarmente en volante a la del que va tomando el estado de los medidores, que es ir con un camioncito mirando para arriba si la lámpara está prendida o está apagada. Vemos que el campo de aplicaciones es infinito y todo vinculado con Internet de las Cosas. Bueno, el monitoreo de los tanques de agua en California, dijimos. Y después también eh, algunas pruebas que se hicieron en grandes ciudades, en Tokio, por ejemplo, que se llegó a hablar de conexiones de hasta 5 kilómetros dentro de la ciudad. Por la técnica de modulación se producen rebotes en las paredes y esos rebotes mejoran la propagación. Uno se imaginaría de que se atenuaría rápidamente, pero bueno, recordemos que no es, son señales sub-gigahertz. Bueno, la modulación LoRa. Acá es lo que habíamos hablado anteriormente. Estamos hablando, porque estos son los ejemplos de los libros, que estamos usando
el canal que va, o la frecuencia que va de 902 a 914, y después esto sería para los canales de uplink. Fíjense, dice 64 más 8. ¿Por qué le decimos 72? Porque permiten trabajar a distinta tasa de bits cada uno de ellos. Entonces los 64 son de moderada velocidad de transmisión, y los de 8 son de alta velocidad. Y después tenemos, y acá se pone bien de manifiesto entonces, que le damos preeminencia al uplink, porque tenemos mayor cantidad de canales. Y solamente hay 8 canales para el downlink, que están en la parte superior de la banda asignada. Fíjense, de 923 a 927 MHz. ¿Está bien? Entonces, si pensamos en la banda americana centrada en 915, la parte inferior de la banda se utiliza para uplink y la parte superior se utiliza para downlink. Bueno, acá tenemos el máximo, la máxima carga disponible, es decir, la máxima cantidad de bytes disponible. Si estoy utilizando un spreading factor de 10, ¿se acuerdan que era 2 a la 10 la cantidad de chips que tenía por cada bit? Digo que se supone que voy a trabajar con un máximo tamaño de bytes de 11 bytes. Ahora, con un spreading factor de 12, voy a trabajar con 53. Para uplink en un caso, para downlink en el otro. Un spreading factor de 8 con 500 kHz para downlink me da la tasa, la velocidad de 21.900 bits por segundo, y me permite transmitir 242 bytes. ¿Cuándo dijimos que se utiliza un alto spreading factor? ¿Cuando estoy cerca o cuando estoy lejos? Cuando estoy lejos. Cuando estoy lejos. Con lo cual, entonces, con un ancho con un canal de 500 kHz, voy a poder transmitir, estando lejos, 53 bytes a 980 bits por segundo. ¿Por qué? Porque para poder tener ese spreading factor, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Aumentar la frecuencia de chips o disminuir la frecuencia de bits? Aumentar la frecuencia de chip. Es que tengo un límite ahí. Sí. Porque, ¿se acuerdan que habíamos mencionado en la clase pasada de que el aire se comporta como si fuera una red distribuida? Sí. Entonces, si estoy a gran distancia, voy a tener un montón de R's y C's, RL y C's, en paralelo es la C, ¿no? Con lo cual, si le meto cambios muy rápidos, no me llegan a la autopista. De lo que voy a tener que hacer es mantener el tiempo de chip fijo y aumentar el tiempo de bit. ¿Está bien? ¿Está claro lo que digo, Luis? Con lo cual, entonces, me va a disminuir el tamaño, la tasa de bits que puedo transmitir. Y acá vemos que, la frecuencia del canal es de 500 kHz para el downlink, y que en el uplink tenemos algunos canales de 500 kHz
y después varios canales, mayoritariamente de 125 kHz. Vamos a hablar un poco ahora entramos en la parte de topología. Dijimos que tenemos nodos, tenemos gateway, tenemos network server y tenemos aplicaciones. Nos falta algo. Acá tenemos un network server que se comunica con las aplicaciones. Pero ¿qué pasa si tenemos aplicaciones diversas? Necesitamos alguien que se encargue de tomar lo que sale del network server para dirigirlo hacia las aplicaciones. Entonces ahí tenemos el gateway, tenemos el network server y las aplicaciones. Entonces la red LoRa la ampliamos un poco más, el concepto de red LoRa. Acá tenemos, sobre la izquierda están los dispositivos, distintos tipos de dispositivos. Los comunico por medio de radiofrecuencia modulada con LoRa con los gateways. El gateway lo comunica con el network server y acá me aparece algo nuevo, el joint server, que le vamos a dar un tiempo adicional enseguida. Y luego tenemos los application server. Fíjense que acá application server aparecen varios. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos tipos de aplicaciones. Cada aplicación requerirá en general su propio application server. ¿Cuál es la idea? La idea es el paquete de datos se encripta para la aplicación y a su vez se reencripta para el network server. El network server abre la caja externa y se la tira al application server, que es el único que puede abrir la caja interna. Y ahí le tira los datos a la aplicación. En este caso, por ejemplo, es un dashboard. Es decir, un dashboard es una carta de una presentación que me muestra, por ejemplo, un medidor del consumo de energía en el barrio de Palermo. ¿Qué será el joint server? ¿Cómo entran ustedes al correo electrónico? Hay que loguearse. Hay que loguearse. El joint server es el que va a loguear el dispositivo. Pero vamos a ver más en detalle qué significa. Bueno, normalmente puede estar incluido en alguno de los mapas. Exactamente. Bueno, entonces acá tenemos los end devices. Los end devices se comunican con los gateways. El gateway sería el router para Wi-Fi. ¿No nos pasa a nosotros cuando estamos en un edificio que empezamos a buscar en Wi-Fi y nos aparecen los Wi-Fi de los vecinos? Sí. Con lo cual necesito tener la clave necesaria para entrar en el gateway. Eso sería el joint server. Ahora bien, podría darse el caso que un nodo esté conectado por proximidad con más de un gateway. Entonces, el nodo, en Mendoza lo llaman motes a los nodos. Creo que es un término que viene de México, no sé qué significa, pero lo llaman así motes, tal cual como suena. No. El nodo se comunica y dice, tengo un gateway acá, tengo otro gateway acá. Se lo envío a los dos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Te hacen estudiantes? ¿Hay elecciones de centro? Quiero si puedo robarte 2 minutos de la clase para hablar con los chicos. Son poquitos, ¿no?
No, dos. Dale. Ah, Bueno, decíamos entonces, los end devices. Los end devices son transductores que se comunican con el gateway y luego pasan primero el dispositivo, el módulo LoRa se tiene que unir a través del joint server que le da validez y le permite llegar los datos, le permite llegar a la application server. Y termina por último en un dashboard, dijimos que es una pantalla. El gateway es el que se encarga de recibir la comunicación en forma inalámbrica y luego, de otra manera, puede ser inalámbrica también, se comunica con una red y ahí se comunica entonces con el joint server y eh, con el, con el network server. Fíjense que dije que no necesariamente la comunicación entre el gateway y los servers tiene que ser alámbrica. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser también de tipo GPRS. Porque si yo quiero, por ejemplo, hacer conectividad LoRa en una ruta, no me conviene hacer tendidos de cables a lo largo de kilómetros. Me conviene más utilizar GPRS, tiene un alcance mucho mayor al que tenemos nosotros con 4G. Yo puedo tener comunicación GPRS a kilómetros desde la antena, cosa que no puedo tener con 4G. Con lo cual, tengamos en cuenta entonces que la vinculación entre el gateway y los servers no tiene necesariamente por qué ser alámbrica. Entonces seguimos con la red, que ahí tenemos que los nodos se pueden comunicar con varios gateways y después el network server va a decir el camino predilecto para que un nodo se comunique es este, diciendo con este gateway y no con este. ¿Por qué? Por el nivel de señal. El nodo envía a los diversos gateways que hay. Digamos, no podemos bloquear que la señal de un nodo le llegue a un gateway. Lo que sí podemos hacer es elegir que la respuesta, porque tiene que haber unas nobles, la respuesta llegue por un gateway y no por el otro. ¿Por qué? Porque el nivel de señal es mejor. Y fíjense que acá tenemos varios application servers para distintas cosas. Por ejemplo, un application server para un dashboard, otro para un servicio del cliente, y por ejemplo el otro que vaya a una aplicación telefónica. Claro, yo puedo colocar un programa que se encargue de manejar por medio de una aplicación, por medio de una aplicación telefónica el resultado de la adquisición de datos de la humedad que tenga un viñedo. Bueno, en el caso entonces del network server va a ser el que va a recibir lo que llegue del gateway, va a ser el que analice el nivel de señal y que defina para dónde después transmito la información para qué application server. Entonces, el network server va a ser el encargado de comprobar la dirección del dispositivo. Dirección del dispositivo significa la MAC address. Autenticación de tramas y gestión del contador de tramas. Acuse de recibo de los mensajes recibidos. Adaptación de las tarifas de datos mediante el protocolo de ADR. Tarifas de datos quiere significar las tasas, está mal traducido. Tasas, es decir, bits por segundo, no es tarifas.
responder a las solicitudes de la capa más proveniente del dispositivo. Reenviar payloads, es decir, cargas, bytes, útiles de aplicación de enlace ascendente a los servidores de aplicaciones apropiados. Poner en cola los payloads útiles de enlace descendente proveniente de cualquier servidor de aplicaciones a cualquier dispositivo conectado a la red. Es decir, el camino inverso de la aplicación hacia el nodo. ¿Para qué, por ejemplo? Para una alarma. Para setear una alarma. Una alarma. Alarma, ¿estás viva? Porque la alarma no está transmitiendo permanentemente. La alarma va a transmitir cuando haya algún evento. Se prendió fuego algo, se rompió algo. Pero de vez en cuando es bueno que la aplicación le diga, che, alarma, ¿estás viva? ¿Tenés pilas? Reenvío de mensajes de solicitud de join y aceptación de join entre los dispositivos y el join server. El application server, que es el que va a desencriptar y transmitir a la aplicación definitiva. El join server, bueno, digamos, lo que hace el application server es bastante claro. Desencripta y se lo transfiere los datos a la aplicación. El join server, ¿qué hace? Cada dispositivo tiene un número único e irrepetible que se llama device EUI. Va a, eh, va a conocer y manejar la application key, que es la clave de cifrado de aplicaciones, la network key de la red, el identificador del servidor de aplicaciones al cual le tiene que llegar la información y a su vez el perfil del dispositivo final, el perfil del servicio del dispositivo final. ¿Alguna consulta, preguntas? Todas esas que mencionas estaban contenidas en la primera. No, es un problema de orientación que lo voy a corregir. Bueno, vamos a tomar café.